Sí, Buen día, profe. ¿El parcial es el día 20? sí, Bien, y yo soy de la comisión de trabajo. ¿A qué hora todos van a... podemos? No, los chicos que son de comisión de trabajo y son de Córdoba, todos van a ir en el horario de 13 a 16 horas. Bien, ¿y eso lo va a ordenar usted al horario? Sí, lo voy a ordenar yo y que tenga algún inconveniente me avisa porque el nombre tiene que ir anotado en qué aula están, nombre, teléfono, correo, todos los datos por si llega a haber algún caso después. Bien, Es gracias, así profe. ahora. No, por favor. ¿Estás trabajando que estás con el barbijo? Sí, estoy en mi trabajo. ¿En qué trabajas? En el hospital aeronáutico. Ah, bueno. Ahí fui una vez a llevar a mi papá. Bueno, voy a empezar. A ver, este no es. Vamos a empezar. Ahí empezó el perrito mío. Dios mío. Bueno. Bueno, ¿lo ven? No, profe. ¿No? No, profe, no se ve. Vamos a ver. Aquí. Ahí sí. Ahí está. Listo. Bueno. Horacio, quítale el perro que se llevó las lanas. Ay, tengo un perro que es un desastre. Me ha comido pazmina, me ha comido pulóveres. Un día me voy a poner el pullover y veo que todo desaparece. Pongo una manga, cuando paso a la otra, dos huecos acá. Un pullover nuevo en la espalda. Una pazmina de Bremer la comió toda. No, no sé qué voy a hacer. Un día lo saqué a la calle y me dio una lástima, lo entré de vuelta. Bueno, voy a empezar. Habíamos empezado en la clase anterior a hablar sobre la fisiología del aparato sistema renal y habíamos dicho que este sistema era encargado de elaborar la orina, que a través de ella eliminaba los productos de desecho de los distintos metabolismos, mantiene el equilibrio, el medio interno, los electrolitos, participa regulando la presión arterial y participa elaborando hormonas, como una de ellas encargada de producir los glóbulos rojos. Habíamos hablado que la principal estructura es el nefrón y que existían dos tipos de nefrones, los corticales y los yuctamedulares, y la característica que tenían cada uno de ellos. Hablamos de la filtración glomerular, que era el ultrafiltrado del plasma, y que participaban presiones y que tiene que tener cierta característica este glomérulo con la cápsula de Bowman para que se pueda producir ¡oh, Dios santo que estoy! La filtración. Dijimos también las características que tenía que tener una sustancia para que se pudiera estudiar esta filtración, que filtrara libremente, que no se adhirieran las proteínas, que no se almacene en ningún órgano ni en el riñón, que sea fácil de medir, tanto en el plasma como en la sangre. Pero en este mecanismo de filtración, este riñón va a cumplir una función que es el aclaramiento renal. ¿Qué es el aclaramiento renal? El aclaramiento se lo define como el volumen de plasma sanguíneo que por efecto de la función renal, o sea, por la filtración, queda libre de una sustancia determinada en una unidad de tiempo. Y esa sustancia X o determinada parte de la orina. No se va ni reabsorber ni secretar a nivel tubular. El aclaramiento es la cantidad de sangre que va a quedar libre
de una sustancia al pasar por el riñón en una unidad de tiempo que es de 1 minuto y que se va a llevar fundamentalmente a cabo a través de las pirámides renales, especialmente a nivel de los nefrones yuctaglomerulares. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a limpiar una sustancia en 1 minuto. Así vemos cómo cada una de ellas va a participar o va a ser filtrada. Las proteínas son componentes que nunca deben ser filtradas por el riñón. O sea que la depuración renal de una proteína va a ser de 0, porque nunca debemos encontrar proteínas en una orina. Si hay presencia de proteínas en orina, hay una determinada enfermedad o patología, pero nunca debemos encontrar. La glucosa tampoco nunca se debe encontrar en orina. ¿Pero qué va a ocurrir? Una parte de la glucosa se va a filtrar, pero parte de esta glucosa que se filtra se va a reabsorber por completo, o sea, que va a volver a ingresar a nuestro organismo y su clearance o depuración renal va a ser de 0. La urea se filtra y también se va a reabsorber, o sea que también la depuración renal va a ser muy bajita, porque parte de ella sí se va a eliminar. Otro componente es la inulina, que esta sustancia se filtra, pero no se va a reabsorber ni secretar. O sea, que vamos a encontrar a nivel de orina. ¿Qué nos va a permitir medir la filtración o conocer el funcionamiento de la filtración renal? Otro componente que también se utiliza para conocer este clearance es el para-aminohipurato, que su sigla es PAH. Esta molécula se va a filtrar y va a secretar el organismo. Entonces su depuración va a ser mayor, más alta, más concentrada. Y este para-aminohipurato nos va a permitir conocer la filtración glomerular y la secreción tubular. Lo mismo ocurre con el potasio. O sea, que estos componentes nos van a permitir conocer el funcionamiento de este riñón, la filtración y en algunos casos filtración y secreción tubular. Este riñón, aparte de cumplir la función de filtración, vemos que cumple otras 2 funciones más, que es la reabsorción, la secreción y luego, con su producto final, que va a ser la orina, va a ser la excreción. ¿Qué es la reabsorción? Es el paso de líquidos y solutos de la luz, desde la luz del túbulo hacia los capilares peritubulares. Y la secreción tubular es el paso de líquidos y solutos desde los capilares peritubulares hacia la luz de los túbulos. ¿Puedo repetir, profe? Sí. La reabsorción es el paso de líquidos y solutos desde la luz tubular hacia los capilares peritubulares. Y la secreción tubular va a ser el paso de líquidos y solutos desde los capilares peritubulares
hacia la luz del túbulo. La reabsorción, ¿qué va a hacer? Va a volver a ingresar componentes como agua, sodio, que ya vamos a ver. Y la secreción va a eliminar como por ejemplo la urea, para que se vaya formando esta orina. Pero en este mecanismo tanto de reabsorción tubular como de secreción tubular, van a participar distintas zonas o partes de la célula y de la sangre que van a intervenir en este proceso de reabsorción o de secreción tubular. Va a participar la zona luminar, o sea, la luz del túbulo. Va a participar el citoplasma de las células, el espacio intersticial y los vasos sanguíneos. Para que se produzca este mecanismo de reabsorción o de secreción, se puede dar por dos vías. Una vía paracelular y una vía transcelular. O sea que lo va a hacer a través de dos vías. Una vía paracelular y una vía transcelular. La vía paracelular, en los que los líquidos y solutos van a pasar o atravesar entre las uniones celulares. O sea, entre el espacio o la unión exacta que existe entre las distintas células del túbulo, como vemos en esta imagen. En la unión de ambas células se va a producir el paso a través de la vía paracelular. La vía transcelular, los líquidos y solutos van a ingresar a la célula para producir su reabsorción o su excreción, o sea, su secreción. De esta forma se va a permitir atravesar los componentes. Pero en estos componentes que van a atravesar o que se tienen que absorber o se tienen que secretar, lo van a hacer por distintos medios o distintas formas. Por ejemplo, por ósmosis, por una difusión simple, una difusión facilitada y también por un transporte activo que puede ser primario y secundario. En el transporte activo primario va a intervenir la bomba sodio-potasio con la enzima ATPasa y va a haber ¿qué? Gasto de energía. O sea que aquí participa la bomba sodio-potasio y va a haber gasto de energía. En cambio, en el transporte activo secundario, la energía que utiliza, que generalmente es a través de una energía potencial, y se debe a un gradiente electroquímico. O sea, que las sustancias que van a ser reabsorbidas o que van a ser secretadas van a pasar de un lado al otro a través de distintos mecanismos, como la ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y transporte pasivo. ¿Hasta acá van? Sí, profe. Bueno, en esta imagen ustedes van a ver el glomérulo con su cápsula de Bowman, el tubo contorneado proximal, las asas de Henle, su rama descendente, ascendente, el tubo contorneado distal, para luego continuar con el tubo colector.
Vamos a ver cómo se va a absorber. Luego que se produjo, ustedes ven, esto que ustedes ven acá, esto ancho de un color amarillito, salmoncito, es los vasos, los vasos y la luz del túbulo donde se va a producir la reabsorción. A nivel del tubo contorneado proximal, se va a reabsorber agua. Lo hace por un mecanismo de ósmosis. Se absorbe aproximadamente el 75% del agua que filtró este glomérulo, y esta filtración, esta cantidad, produce hasta antes de llegar a las asas de Henle. O sea, que en todo su recorrido del tubo contorneado va a absorber un total de un 75% del agua. También va a absorber sodio, cloro, que lo hace a través de un transporte activo. También reabsorbe potasio, pero en una concentración sumamente baja. A nivel de las asas de Henle, absorbe también agua, también por un mecanismo de ósmosis. Y va a reabsorber cloruro de sodio. El cloruro de sodio también por un mecanismo de transporte activo. En el tubo contorneado distal absorbe agua, absorbe un poco de sodio, pero va a absorber el calcio. Acá se recupera el calcio que se ha filtrado. En el tubo contorneado proximal, chicos, me olvidé decir que ahí se reabsorbe la glucosa. La glucosa que se filtró el poquito se vuelve a reabsorber. Pero hay sustancias que van a ser excretadas o eliminadas. ¿Cómo qué sustancias va a eliminar? Va a eliminar urea, especialmente a nivel de las asas de Henle. Va a secretar potasio, especialmente en el tubo contorneado distal, secreta potasio. Secreta también restos o el producto final de los distintos metabolismos de los distintos medicamentos que han ingresado, como por ejemplo una penicilina o alguno de sus derivados, se va, luego de haber sido metabolizada en el organismo, se va a eliminar a través de este tubo contorneado distal. También secreta amoníaco, urea, potasio e hidrógeno. Con estos mecanismos de reabsorción y de secreción se va a elaborar el producto final, que va a ser la orina. Pero en este mecanismo de reabsorción y de secreción participa regulando una hormona, que es la vasopresina, que va a regular la cantidad de líquido de nuestro organismo, que es la conocida como hormona antidiurética. De acuerdo a la cantidad de líquido que ingrese a nuestro organismo y de sal y distintos componentes, esta hormona regula eliminando más agua o para diluirla a esta orina o hacerla más concentrada. De esta forma regula a este mecanismo. ¿Entendido hasta ahí? Profe, ¿puede repetir qué hacía la vasopresina?
actúa regulando la cantidad de líquido para que sea o más concentrada la orina o más líquida. Por ejemplo, ustedes salen, fueron a bailar, ¿toman qué? Generalmente que toman mucho Fernet, ¿o no? ¿Qué ocurre cuando ustedes toman Fernet? Orinan mucho. Entonces acá actúa esta hormona para eliminar mayor cantidad de agua. Las personas normalmente diariamente se debe tomar un promedio diario de 2 litros de agua. Cuando uno toma mayor cantidad de agua, ¿qué hace esta hormona? Hace que uno orine más. Orine más. ¿Para qué? Para eliminar la cantidad de líquido que tengo en exceso. Profe, ¿y si no se toman los 2 litros de agua, cómo El sería? organismo regula lo mismo sacando la célula. Por eso hay muchas personas que hacen, toman diuréticos para adelgazar. Es al vicio tomar un diurético, porque ¿qué hace ese diurético? Te elimina el agua de la célula. Entonces, ¿qué hace? Claro que vos eliminás más líquido y vas a bajar de peso, pero ¿qué va a ocurrir? Vos vas a tener sed. Entonces, ¿qué haces? Tomas agua y vuelve nuevamente a regularse el ciclo. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿el amoníaco y el hidrógeno se secretan? Sí, en el tubo distal. Bueno, pero este riñón tiene que mantener la cantidad total de líquido en nuestro organismo, que lo va a llevar a cabo a través del mecanismo de contracorriente, que es lo que yo le expliqué recién. Trata de mantener la osmolaridad adecuada de esta orina con respecto a lo de la sangre. Regula ¿qué? La cantidad de agua y la cantidad de iones que van a reservarse o se van a eliminar. Eso se conoce como mecanismo de contracorriente y se va a llevar a cabo por qué nefrones. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había unos nefrones especiales que producían este mecanismo? Los yupta glomerulares. Muy bien. Estos van a ser encargados porque tienen la característica de que atraviesan por completo la médula renal, van a llevar este mecanismo. ¿Qué va a hacer? Mantiene que a nivel del tubo contorneado proximal se mantenga en forma isotónica. Después las asas de Henle se hace hipertónica para luego mantenerse hipotónica. Y de esa forma regula la cantidad de líquidos y electrolitos. Si uno consume mayor cantidad de sal que lo normal, ¿qué ocurre? En el tubo contorneado se va a reabsorber ese potasio. Pero parte, porque me sobra, ¿qué va a hacer este riñón? Lo va a eliminar. Y de esa forma va a mantener este mecanismo de contracorriente. Lo va regulando de acuerdo a lo que me falta y de acuerdo a lo que me sobra. De esa forma tiende a mantener un equilibrio. Pero también este riñón cuenta con un aparato que se lo conoce como aparato yuctaglomerular, que se encuentra en un sector en la cual está en contacto el tubo contorneado distal con la arteria aferente. Ahí va a haber células especiales, como son en el tubo contorneado distal, las células que reciben el nombre de mácula densa, y a nivel de la arteria aferente, a nivel del músculo liso de esta arteria, se encuentran células que son las células yuctaglomerulares.
También se encuentra un tercer componente de células entremezcladas, que son las células mesengiales, que es las que le había dicho yo a ustedes, que son las que van a fijar y unir al glomérulo renal. Vamos a ver la función que cumple cada una de estas células. ¿Y qué función va a cumplir este aparato yuctaglomerular? Acá estoy. Bueno, acá vemos cómo contacta en la estructura, la mácula densa, las células yuctaglomerulares, a pesar de que el tubo contorneado toca también con la arteria eferente. En ese sector no vamos a encontrar las características que tienen estas células. La mácula densa, que se encuentra en el tubo contorneado distal, son quimioreceptores que contienen gránulos de renina. Son quimioreceptores que tienen gránulos de renina y que esta renina va a ser liberada cuando cae la concentración de sodio. Las células yuctaglomerulares son varoreceptores que contienen gránulos de renina y que se van a liberar estos gránulos de renina cuando cae la presión arterial. La renina es una enzima que va a participar regulando la presión arterial de nuestro organismo, que va a liberar renina, por ejemplo, cuando cae la concentración de sodio. ¿Qué células van a liberar esta renina? La mácula densa. Si cae la presión arterial, la va a liberar las células yuctaglomerulares. Pero ahora vamos a ver cómo esta renina va a actuar regulando esta presión arterial. La renina es elaborada, como dijimos, en este aparato yuctaglomerular. Se libera a la sangre, que se va a unir al angiotensinógeno, que es un componente elaborado por el hígado. Esta unión de angiotensinógeno-renina va a activar a la angiotensina 1. Una vez que esta angiotensina 1 se activó, va a activar a la angiotensina 2 por un componente que es elaborado a nivel pulmonar. ¿Qué va a hacer esta angiotensina 2 cuando se activó? Va a producir una vasoconstricción periférica. Y esta vasoconstricción, ¿qué va a producir? Un aumento o incremento de la presión arterial. Pero también este angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Puede actuar estimulando a la glándula suprarrenal. Al estimular esta glándula suprarrenal, va a liberar una hormona que es la aldosterona. Esta aldosterona va a permitir la reabsorción de agua y de sodio en los tubos colectores. Va a aumentar la absorción de agua y de sodio, que va a llevar ¿a qué? A un incremento o un aumento de la volemia, o sea, de la cantidad total de sangre. ¿Y esto qué va a producir? Un aumento de la presión arterial. O sea, este sistema que cuenta este riñón con este aparato yuctaglomerular que está formada por las máculas densas y las células yuctaglomerulares,
que contienen gránulos de renina, esta renina va a ser la que va a desencadenar, junto con el angiotensinógeno, la activación de la angiotensina. Y así activar a la angiotensina 2 para que produzca una vasoconstricción periférica, aumentando sobre la glándula suprarrenal, para producir un aumento en la retención de sodio y de agua, y aumentando de esta forma la presión arterial. Cuando a una persona se le baja la presión, ¿qué le dan? ¿Para qué? Para que aumente la reabsorción de sodio y de agua y aumentar de esa forma la presión arterial. ¿Por qué? Porque se va a liberar renina y se va a producir toda esta cadena que hemos observado. Vieron que cuando se le baja la presión, la gente que le da azúcar, un caramelo, no. Cuando a una persona se le bajó la presión, hay que darle algo salado. ¿Para qué? Para que regule esta presión arterial. ¿Alguna pregunta? Hola. No, profe, ninguna pregunta. Ay, Hola, digo, profe. no lo veo, digo yo. Bueno. Así. Este aparato o sistema renal también va a liberar o elaborar una hormona que es la eritroproyectina, que como ustedes saben es una hormona glucoproteica que se elabora en el riñón y en menor proporción en el hígado, y que esta hormona va a estimular a la médula ósea para la producción de los glóbulos rojos. Esta eritroproyectina se puede estimular cuando baja la concentración de hemoglobina, cuando disminuye la concentración de oxígeno en nuestro organismo, se va o existe una hipoxia, se estimula esta hormona para producir glóbulos rojos. Pero este riñón, luego que ha filtrado, reabsorbido. Profe, necesito preguntas si cambio de la diapositiva. No, todavía no la cambie. Ahora la voy a cambiar. Se ha reabsorbido y se ha secretado, se va a producir o se va a elaborar como un producto final la orina. Esta orina, ahora sí la cambie, tiene que ser transportada hacia la vejiga y la va a llevar a cabo a través de los uréteres. Estos uréteres conectan a la pelvis renal con la vejiga, va a ingresar a esta vejiga en forma oblicua para formar los meatos ureterales o esfínteres que van a cumplir la función de impedir que regrese esta orina hacia los riñones, o sea que evita que se produzca un reflujo. Actúan herméticamente, impidiendo que hacia los uréteres. Los uréteres tienen una longitud de aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo y entre 1 a 10 milímetros de diámetro. Están formadas por 3 capas, una mucosa, una capa muscular que es doble longitud, fibras longitudinales y circulares, y antes de su desembocadura para formar los meatos, aparece una tercera capa de fibra muscular. Y por fuera tenemos la adventicia. ¿Qué función van a cumplir estos uréteres? Van a cumplir la función de transportar
a esta orina. Pero para que pueda transportarse, estos uréteres tienen que realizar ¿qué? Movimientos. Esos movimientos se los conoce como ondas peristálticas. Ondas peristálticas, que son contracciones de sus fibras musculares para trasladar esta orina. Existen o se producen unas 5 contracciones u ondas peristálticas por minuto. Pero estas contracciones pueden ser aceleradas o deprimidas. Puede aumentar o puede disminuir. ¿Y quién va a participar en esto aumento o disminución? El simpático y el parasimpático. El simpático acaba a deprimir, deprime, disminuye las contracciones peristálticas. Y el parasimpático va a estimular a las ondas peristálticas. Es en los únicos, casi únicos pocos lugares del organismo que actúan en forma inversa. El simpático deprime y el parasimpático va a estimular. Ay, ¿dónde la tengo? Bueno, la vejiga van a llegar la orina a través de estos uréteres, va a llegar a la vejiga, donde, como ustedes saben, esta vejiga va a cumplir la función de almacenamiento de la orina. Almacena aproximadamente entre 700 a 800 mililitros de orina, pudiendo llegar hasta almacenar 1 litro. Está formada por 3 capas, una mucosa, muscular y una adventicia, pero esta capa muscular le da la característica de ser un músculo detrusor. ¿Qué significa? Que se puede distender y se puede relajar sin sufrir ningún daño. Ningún daño. Le va a permitir distenderse. Actúa como si fuera un globo. Usted se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Pero esta vejiga, ustedes también saben que se va a tener o a poseer los esfínteres, que es el esfínter interno y el esfínter externo, para que se pueda producir la micción, o sea, se pueda orinar. ¿Y cómo se va a producir esta micción? A través de un reflejo. La orina se llena, se distiende, estimula este músculo detrusor, estimula o envía un reflejo, acá está. Esta vejiga, al distenderse, va a enviar un estímulo a la porción sacra de la médula, entre la sexta y la cuarta, y ahí ¿qué va a ocurrir? Se va a producir una respuesta, un arco reflejo. ¿Qué va a hacer? Va a enviar un estímulo ¿para qué? Para que se relaje el esfínter interno. Y el encéfalo va a enviar un estímulo para que se relaje el esfínter externo y se pueda producir la micción. ¿Pero qué puede ocurrir? Si el individuo desea orinar, se va a relajar el esfínter interno y el esfínter externo y va a permitir que se produzca ¿qué? La micción. ¿Pero qué puede ocurrir? Que el individuo quiera orinar, pero ¿qué va a hacer? Este sistema
nervioso va a enviar un estímulo para que el esfínter interno no se relaje, mantenga contraído y se pueda inhibir la micción. Generalmente la que hacemos esto de inhibir la micción somos las mujeres. El hombre orina, gracias a Dios, en cualquier lado. Las mujeres sí, el baño no está limpio, está en alguna casa determinada, inhibe este proceso para que no se relaje el esfínter y no se produzca la micción. Esta inhibición es por un tiempo determinado, si no la micción se va a producir voluntariamente. Entonces, ¿cómo es la micción? Este músculo detrusor estimula y envía un estímulo a la porción sacra de la médula para producir un arco reflejo, para contraer a la vejiga, relajar a esfínteres y con la estimulación del sistema nervioso se termina de producir la micción. Si no, al contrario, se puede inhibir a través de este sistema nervioso para que no se produzca la relajación de los esfínteres y la micción no se produzca. Pero esta micción va a ser eliminada a través de la uretra, que es distinta en el hombre que en la mujer. La uretra en la mujer tiene aproximadamente unos 4 centímetros de longitud, con un orificio o esfínter externo, y está casi en contacto, se encuentra entre el clítoris y la vagina. Está formada por capas mucosas y fibras musculares lisas. La del hombre es mucho más larga y se divide en 3 regiones: la uretra prostática, membranosa y esponjosa. Eso es de acuerdo a las características que tiene la uretra del hombre, ya que se comparte con el otro sistema reproductor. Pero esta orina que se ha elaborado tiene ciertas características. En 24 horas elaboramos 1,5 litros de orina por día, o sea que este riñón va a filtrar aproximadamente unos 170 litros de plasma por día, va a reabsorber unos 168,5 litros para eliminar o excretar 1,5 litros de orina por día. Esta orina tiene características que le son particulares: un color amarillo ámbar. Tiene un olor sui generis, significa que tiene un olor particular, es un olor como amoníaco. Tiene una espuma blanquecina que debe desaparecer espontáneamente. Está compuesta un 95% por agua. Tiene un pH ligeramente ácido de aproximadamente 6. Tiene una densidad entre 1015 a 1035 y está compuesta por componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Entre los componentes orgánicos tenemos componentes nitrogenados y componentes que no son nitrogenados. Entre los componentes nitrogenados vamos a tener a la urea, ácido úrico, creatinina y puratos. Entre los componentes no nitrogenados tenemos los oxalatos, fenoles y glucurónicos, como el ácido glucurónico. Componentes inorgánicos tenemos cloro, tenemos magnesio, tenemos fósforo, tenemos potasio, tenemos calcio y tenemos hierro. Esta es la composición química de una orina, que ustedes verán al costado, la concentración o la cantidad de cada uno de los componentes. Hay componentes que nunca se deben encontrar en una orina, que son las proteínas y glucosa.
A veces tenemos características anormales que se encuentran en una orina. Por ejemplo, piuria. Piuria es la presencia de pus en orina, o sea, hay leucocitos. Es signo de un proceso infeccioso. Piuria, hay una bacteria, un proceso infeccioso que va a aparecer una piuria. Tengo bacterias en esa orina. Albuminuria es la presencia de albúminas en orina, que nunca debe haber, que es una proteína, o sea que también se la conoce con el nombre de proteinuria. Nunca debemos encontrar proteínas en orina. Podemos encontrar proteínas en unas personas que tengan problemas a nivel renal, personas diabéticas o en insuficiencia cardíaca grave podemos encontrar proteínas. Coluria es el color oscuro, como un color Coca-Cola en la orina. Es por la presencia del aumento de los pigmentos biliares o de la bilirrubina. Lo que haya tenido hepatitis habrá tenido un color bien oscura su orina y sus heces, su caca, era clara. Glucosuria es la presencia de glucosa en orina. Otro componente que nunca debemos encontrar es glucosa en orina. Hematuria es la presencia de sangre en orina. La hematuria puede ser en las circunstancias fisiológicas. ¿En qué momento? Cuando uno está menstruando, puede haber algunos glóbulos rojos en esa orina. Esa hematuria puede ser microscópica, que no se ve, o macroscópica, cuando uno ve el color, la sangre en esa orina. Disuria es la dificultad para orinar. Tengo una dificultad para orinar. Nicturia es cuando una persona orina más de noche que de día. Normalmente nosotros orinamos una relación de 3 en 1, orinamos más veces en el día que en la noche. La nicturia se suele dar, orinar más de noche que de día, en las personas que tienen diabetes, insuficiencia cardíaca, los que sufren edema en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque se reabsorbe este líquido y permite que este riñón filtre mayor cantidad de líquido. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, ¿en qué caso se podía encontrar proteínas en orina? En una, por ejemplo, proteína en orina cuando hay una insuficiencia renal. ¿Vieron la enfermedad, la enfermedad que produce al consumir la carne cruda? Daña el riñón de tal forma que eliminas proteínas. A ver, no me quiero olvidar de ninguna. La relación que se orina de día y de noche es de 3 a 1, se orina más de día que de noche. A ver si, no me quiero olvidar si de algún piuria, disuria, coluria, nicturia. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la semana que viene toma práctico? No, la otra, porque la semana que viene voy a tomar examen presencial. O sea que no habría clases, profe, el miércoles que viene. No. Si llegan a autorizar que hay clases, yo les voy a notificar el horario que va a ser, ¿saben? Algo que les quiero decir que puede figurar, el aclaramiento renal también se lo conoce con el nombre de clearance. Clearance, porque yo puedo haber hecho las preguntas con el nombre de clearance.
El aclaramiento renal o depuración renal también se lo conoce con el nombre de clearance renal. Me estoy fijando que no me olvide de nada. Eso no. Bueno, yo les voy a mandar ahora este PowerPoint. Ya se los mando. ¿Alguna preguntita? Profe, ¿no mandó las fotos que dijo que iba a mandar? No, es que han dado, no con lío, re lío. Ya se los ahora mando esto y le mando después con Nati la fotito. Que ya lo tengo acá y se lo reenvió Nati. Ese perro lo voy a asar en cualquier momento. Me raspa la puerta, me raspa, es harta. Ya lo mando que lo tengo acá. Así les mando todo. ¿Mm? Bueno, que pasen un lindo día del estudiante, de la primavera, que se enamoren, que disfruten del día. Que lo pasen lindo. Gracias, que lo pasen profe. muy bien. Chao, profe, gracias. ¿Alguna duda? Me mandan a preguntar por correo. El práctico sí va a ser a la hora de siempre, tanto el de trabajo como los no. Lo único que va a diferenciar va a ser el día del parcial, que todos concurren en el horario de entre 13 a 16 horas. Es la única diferencia. Ahí se los mando al PowerPoint.